Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a dar una segunda parte de ese que hice el jueves pasado. O sea, mis choques culturales, vamos a decirlo así, con respecto a la medicina en México y la medicina versus Cuba. O sea, lo que hice en Cuba y lo que vine a aprender o a impresionarme con respecto a México. Ok, vi que el video anterior, salido el jueves pasado, tuvo una buena aceptación y a muchas personas les gustó este tipo de temas y por tanto, pues voy a aprovechar y continuarles respecto a esto que hablé en aquel, pero diferentes choques que he tenido. No se los dije todo aquel día porque pensé que quizás a muchos no les interesaría, que los iba a aburrir y para nada. Tuvo muy buena aceptación el vídeo y muchos me pidieron que si por favor tenía otras experiencias vividas acá en México con respecto a mi profesión, que se las comunicara, que a ellos les gustaba. Yo dije, ok, pues hoy voy a hacer una segunda parte. De hecho es que el video creo que lo amerita. A que le interese, pues que se quede en el vídeo porque hoy vamos a hablar de más choques que he tenido y cosas que quizás te vayan a llamar la atención, que quizás a muchos no les guste y les choque un poquito, pero son cosas que son desde mi experiencia y espero que sepan aceptarlas. Siempre aclaro, son desde mis experiencias, lo que he venido viendo y bueno, por lo que vi en el video anterior, la aceptación que tuvo, vi que a muchos les pasaba lo mismo, o sea que coincidían con lo que yo hablaba, ¿ok? Sin más preámbulos, pasemos al vídeo. Y por cierto, me llamo Rosnel, un cubano que está viviendo ahora en México y que te está contando sus experiencias y sus vivencias a través de vídeos para la plataforma de YouTube. Ahora sí, comenzamos. Miren, el primer tema del que quiero hablar y tocar acá en este vídeo, y ojalá muchos lo escuchen y analicen. Siempre se nos ha, digamos que se ha debatido o se ha expandido la idea a nivel mundial, no solo en nuestro país, incluso acá en México también se expandió esa idea de que los médicos cubanos son los mejores médicos del mundo. Miren, yo dijera que si tuviésemos la cantidad de tecnologías que existen a nivel mundial y medicamentos que existen en muchos otros países o potencias médicas, vamos a decirlo así, como Canadá, Estados Unidos y otros países, quizás se pudiera dar esa fama a los médicos cubanos. No estoy, oigan bien lo que voy a decir, porque muchos dicen que lo que hago es tirarle a mis paisanos o tirarle a mi país, el país que me formó. Para nada. Si en algo yo estoy agradecido es haberme formado en Cuba por las mismas limitaciones que me ha hecho entonces ser creativo, vamos a decirle así, y ayudar siempre al paciente, ¿ok? Y a veces no tratar incluso de lucrar con su salud. Miren, se ha expandido esa imagen o ese quizás concepto, vamos a decirlo así, de que los médicos cubanos son los mejores. Y a veces, cuando estás en la isla, en mi caso, ¿no? Cuando estás en Cuba, a veces te crees esa idea de que los médicos cubanos somos los mejores. ¿Por qué? Porque como estamos en condiciones tan infrahumanas para trabajar, o sea, con las condiciones pésimas, como les debatí en el tema anterior, en el video anterior, disculpen, de respecto a las pocas condiciones de trabajo que tienes, los mismos pacientes que a veces no respetan el rango que existe y no hay respeto hacia ti en la consulta, que te interrumpen, que por ejemplo no son pacientes como el nombre lo dice, o cosas así, entonces te crees que tú eres un héroe, literalmente eres un héroe, porque si te pones a pensar, tienes que salvar vidas con poco medicamento o con medicamentos que a veces tienes que tomar opciones, pensar en que si este no lo tengo, puedo tomar esta opción, entonces eso te hace pensar que tienes que estudiar. Pero no es menos cierto que tener tecnologías y avances en medicamentos y muchos medicamentos sería muy bueno para los médicos cubanos. ¿A dónde quiero llegar? Esa es la imagen que nos han vendido, esa es la imagen que se nos ha creado. No quito esa imagen, somos buenos, pero a mí acá en México muchas veces me decían esa frase. Creo que los médicos cubanos son los mejores. Le dije, mira, no creo que seamos los mejores. No está en dar una categoría de quién es el mejor y quién es el peor. Porque realmente yo acá en México he estado trabajando y he visto médicos muy buenos. Que yo he dicho, no tienen nada que envidiarle a otro médico de otro país. Con la doctora que yo trabajé en Abasolo es mexicana. Y mis respetos, yo me he quitado el sombrero ante esa mujer. Los médicos cubanos nos caracterizamos, vamos a decirlo así, por, aparte de tener el conocimiento, quizás también por la empatía o el humanismo hacia las personas, ¿no? Y quizás a veces muchos pacientes decían es que los médicos mexicanos no les interesa tu salud, a veces no son empáticos ni te miran a la cara, solo les interesa el dinero. Y yo trabajé con una mexicana
Y yo puedo decirles que no todos son así. Trabajé con otros. A muchos les interesa también el bienestar, independientemente del dinero. Todos somos humanos y a la hora de la necesidad de la economía está mala para todo el mundo. Me disculpa, pero a todos nos interesa el dinero porque nos hace falta para vivir. Vamos a decirle así, no interés de que quiero enriquecerme, no. El interés por la parte de sobrevivir, porque todos somos seres humanos y a la hora de la verdad, cuando vamos a comer, yo también necesito alimentarme, necesito pagar renta, o sea, los mismos gastos que haces tú como persona que no eres médico. Pero me refiero a la parte de la humanidad. Yo con la doctora que trabajé fue mexicana y mi respeto para esa señora, para esa mujer. Una persona muy humana y aparte de eso sabía bastante y yo aprendí mucho con esa persona. Lo que sí aclaro y lo que quiero dejarles entender, que exista la fama de que los cubanos seamos los mejores no significa que en otros países hayan médicos peores, no, para nada. En México hay médicos muy buenos, en Cuba hay médicos muy buenos, pero también hay médicos muy malos, como mismo los hay acá en México, como mismo los hay en otros países, ¿ok? Pero mi respeto para los médicos mexicanos, también son muy buenos y lo digo acá. Cada vez que a mí me dicen esa frase, yo les digo, mira, no es tanto, o yo creo que no se le debe poner la etiqueta de quién es el mejor y quién es el peor, porque yo he conocido médicos mexicanos acá que son una eminencia. Y eso entonces me quita la idea de que traemos de Cuba quizás de que nosotros somos los mejores porque no tenemos ni condiciones y sin embargo ayudamos y salvamos a los pacientes. Acá tienen condiciones y también ayudan y salvan a los pacientes. Pero bueno, hay sus líos, sus problemas de que quizás no atienden como deben atender. Eso también pasa en Cuba, caballero. No se crean que eso nada más es en México. Eso pasa en todos los países. Y médicos, ¿cuáles son los mejores? ¿Cuáles son los peores? Ahí no creo que se le dé poner etiqueta. Todos somos buenos dependiendo de quién sabe aplicar la medicina. Porque no todos saben aplicar la medicina. ¿Okay? A todos nos enseñan igual, pero unos a veces nos creemos más soberbios que otros y a veces entonces no abrimos nuestra mentalidad a aprender cosas nuevas o a que si me estoy equivocando o tengo un error, no creerme que me lo sé todo, sino preguntar, oye, tú que tienes más experiencia, enséñame, ¿cómo lo hago? Explícame. A mí eso no me molesta y siempre lo hice con esa misma doctora y bueno, si ella está escuchando este video, no me dejará mentir. Muchas veces ella me rectificaba y me decía, yo creo. Y yo le decía, mira, no creas, explícame, porque tú tienes más experiencia acá en México, donde no es mi país, donde yo no trabajé acá. Yo vengo a trabajar acá ahora, yo vine a aprender a este país y tú me vas a enseñar porque tú eres la que más experiencia tiene. Y a mí no me molesta que me rectifiques algún tratamiento o que me adiciones algo más, porque eso es lo que me está ayudando a mí a sumar experiencia. Y eso es bueno y quería dejarlo en claro, para que ustedes lo sepan. No, los médicos cubanos no son los mejores del mundo. En cualquier parte del mundo existen médicos muy buenos. Lo bueno es no pongan etiquetas. Un tema muy debatido entre nosotros los cubanos, los médicos que vinimos a trabajar acá a México, fue el tema de que los pacientes no te miran a los ojos. Me explico. Eso fue un choque para mí. En Cuba siempre nos han enseñado, por lo menos entre las normas de educación, las pocas normas que nos enseñan, me recuerdo cuando estaba en primaria, nos decían que cuando usted va a hablar con el paciente, incluso estando en la universidad, a la hora de un examen físico, nos decían, usted tiene que mirar al paciente a los ojos, porque eso denota respeto hacia la persona, porque no es lo mismo que yo te esté diciendo, vas a tomar abundante líquido, imagínense que ustedes sean los pacientes y yo sea el médico que te esté tratando. Yo te digo, vas a tomar abundante líquido, vas a hacer reposo, o sea, no te estoy mirando, eso es una falta de respeto. Yo te tengo que mirar a los ojos y decirte, mira, vas a tomar abundante líquido, vas a hacer reposo, o sea, te tengo que explicar todo lo que te vaya a explicar mirándote a los ojos. Entonces, siempre se nos inculcó esa idea de que mirar a los ojos es respeto hacia el paciente, e incluso desde chiquitos, mira a la persona porque eso denota respeto. Si tú cambias la visión y la persona está hablando contigo, significa que no le estás haciendo caso y que no te importa. En Cuba existe una creencia muy arraigada a ese tema. Entonces, los mexicanos, bueno, disculpen, no me refiero a todos. Los mexicanos con los que trabajé y con los que trabajaron mis compañeros no son así. Entonces eso nos chocaba. Les explico para que tengan un contexto. En Cuba, cuando eso pasa, si tú empiezas a hablar con una persona y te empieza a mirar a los ojos, pero de buenas a primeras te cambia la vista y es como si no estuviese haciendo caso, usted dice, mira qué zorro es, no me mira, sabe que estoy hablando con él y no me está mirando. No el zorro de mujer alegre o de hombre alegre de las noches, no sé ni cómo se le dice a los que se dedican a mujer alegre, no sé si me entienden. Bueno, en Cuba zorro o zorra significa, mira qué zorra, o sea, pasa por ahí, sabe que tú estás acá y no es capaz de mirar al lado y decirte, fulano, ¿cómo estás? No, o sea, sigue caminando como si nada. Eso para nosotros es ser zorro. O que llames a una persona y sabe que estás hablando con él y no te mire, o sea, te obvie, te dé oreja, como decimos en Cuba. Eso para nosotros es ser zorro. Cuando llegamos y empezamos a atender pacientes acá en México, ellos no nos miraban a la cara, o sea, nos miran pero cambian y devuelve la mirada
otra vez así y vuelven a cambiar. O sea, no establecen toda la conversación, la mirada fija hacia tus ojos. Para nosotros eso era a veces, yo a veces decía, bueno, ¿será que son zorros? O sea, zorros de que nos miran, no nos miran de frente. Me disculpen, no estoy ofendiendo a nadie, solo les estoy dando mi punto de vista, pero después fue que entendí. Ok, no vaya a ser que hayan por ahí algunos ofendidos, no es la intención del vídeo, es para que me entiendan los choques que tuve. Entonces yo cada vez que hablaba con un paciente y me bajaba la vista, a mí me caía mal eso. Y me caía mal hasta que llegué y le pregunté a un mexicano, oye, ¿por qué ustedes bajan la vista cuando uno empieza a hablar con ustedes? Porque nosotros en Cuba, la persona que no, cuando estás hablando con ella y no te mira, eso para nosotros es zorro, o sea, que no le estás prestando atención e importancia a lo que te estoy diciendo. Y ellos nos decían, no, al contrario, para nosotros, como el médico es una persona de alto rango, o sea, muy respetada por la sociedad, las personas te miran, pero ven la posibilidad, por ejemplo, de cambiar la vista porque es respeto hacia ti. Eso no significa que te esté faltando el respeto, es respeto. Es quizás, vamos a decirle así, una señal de nobleza hacia el médico, hacia esa persona que está enfrente de mí, a ese rango. De hecho, en muchas culturas, por ejemplo, que yo baje la mirada cuando tú me estás hablando, quizás en regaño, hablando normal, es sinónimo de respeto. Pero nosotros no lo veíamos así porque no fue lo que nos inculcaron, por lo menos no a mí. Para mí era de que me tienes que mirar a los ojos porque yo estoy hablando contigo y eso es sinónimo de respeto. Ahora, entonces, si me estás cambiando la vista o no me estás mirando, significa que no te interesa lo que yo miro. O sea, para que vean cuán necesario a veces es chocar con otras culturas y otras personas, porque eso nos enseña a entender otras personas y que no siempre el concepto que tenemos de algunas cosas es así. O sea, hay que ser más open mind, o sea, mente abierta en respecto a algunos temas. Por ejemplo, para mí era falta de respeto, hasta que entendí y en efecto me di cuenta. Es respeto y eso no significa que si yo cambio la vista y después te voy a mirar, es que no te estoy haciendo caso. Y eso fue el primer, bueno, uno de los primeros porque ya le he hablado unos cuantos en el otro video. Voy para el otro. Otra cosa, que no digamos que fue un choque, sino algo positivo, y aquí voy a halagar un poquito a los mexicanos, porque lo amerita el tema que les voy a tocar ahora. Mire, en mi país, desgraciadamente, cuando tú te levantas, piensas en muchas cosas y no solo en tu salud. Me explico. Todos somos seres humanos, el sol sale para todo el mundo, todos tenemos problemas en la casa, tenemos problemas afuera, tenemos cosas que conseguir, metas que nos proponemos y no se cumplen y que queremos cumplirlas y así una cierta cantidad de cosas, ¿no? Bueno, imagínense que todos los problemas con los que ustedes lidian y entonces duplíquenlo por 2 o por 3. Así le pasa a las personas en Cuba. Ustedes salen a la esquina y encuentran un cartón de huevo donde quieran porque no tienes comida para hoy. Y bueno, comes con un poquito de huevo, pero en la esquina tienes un cartón de huevo. Se te acabó el azúcar para endulzarle un refresco o un agua a tu niño para que lleve a la escuela. No importa. Vas ahí un momentico a la tiendita de la esquina y compras tu azuquita y cosas así. En Cuba eso no es tan fácil así. Tienes que volverte mago para buscar las cosas. Imagínense entonces que tú te levantas con el estrés, digamos como decimos en mi país. Yo como persona me quedo sin comer, pero a mis hijos no es lo mismo. O sea, los padres son capaces de quedarse sin comer para darle su comida o lo que encuentren a sus hijos. Mis hijos no se van a quedar sin comer. Imagínense ustedes entonces que te levantes con el pensamiento de que amaneció. Ahora voy a ver qué busco para darle de comer a mis hijos, aunque yo no coma. Así piensan la mayoría de las personas en Cuba, o sea, en la luchita, tratando de sobrevivir, porque no se vive, en Cuba se sobrevive. Y entonces, eso hacía que, por ejemplo, muchas personas cuando veían el consultorio, no porque tenían en la cabeza de que van a ir al consultorio, no. Ellos veían el consultorio y decían, tenía que entrar aquí para preguntarle por esta manchita que me salió, a ver qué me indica. Entraba al consultorio, hablaba conmigo y tú le dices, mira, lo que lleva es este tratamiento y lo vas a hacer 2 veces al día por 2, 3 semanas. O sea, algo fácil, yo lo veía fácil, ¿no? Porque no son 5 medicamentos lo que le estás indicando 1. ¿Qué te decía el paciente? Dijo, mira, yo tengo la cabeza mala. ¿Tú crees, dentro de tus posibilidades está, por favor, que me anotes en un papelito eso que me has dicho para yo hacerlo? Y tú decías, pero en serio, o sea, es cortico lo que te dije, no es mucho medicamento. Pero bueno, yo a veces decía, debe tener tantos problemas en su cabeza que quizás no es capaz de captar esto tan sencillo. Y uno viene con esa mentalidad de Cuba. Al chocar acá con los primeros pacientes, yo les decía lo que tenían que hacer. O sea, el mismo tratamiento, pongamos, vas a usar este medicamento 2 veces al día por 3, 4 semanas. Bueno, un mes. Y entonces rápido iba y cogía un pedacito de hoja y le decía, espera, te lo escribo. Y me decía, no, así está bien, doctor, ya yo sé, o sea, ya entendí. Y yo me quedaba, ¿cómo entendiste eso? O sea, no necesitas que te lo escriba. Me decía, no, si está bien, está claro. Y yo decía, Dios mío.
¿Será que captan más que los cubanos? O no sé, no me refiero por la parte de la inteligencia, porque he conocido tantos cubanos inteligentes como tantos mexicanos inteligentes. En esta vida hay de todo. Como dice la frase, hay de todo en la villa del Señor. Pues acá también hay personas muy inteligentes, hay personas que no son estudiadas y de bajo coeficiente intelectual, así las hay en mi país. Pero en mi país, por muy inteligente que seas, la mayoría de las personas no captan muchas cosas porque están yendo al médico o a resolver otros problemas, pero están pensando en cómo resuelven los otros. Y muchas veces hacían entonces que lo que tú le explicaras, por favor, anótamelo en un papel. Y yo traje entonces esa misma mentalidad acá, y cuando vi entonces que los mexicanos captaban muy rápido, que tú no tenías que escribirle, eso a mí me sorprendió. Porque normalmente en mi país no, tú tenías que hacerle un método, le decimos. Las recetas en Cuba son pequeñitas, así. En la receta solo va el medicamento, para que tú vayas a la farmacia, de la receta y puedan expedirte, ¿no? Darte el medicamento. Cosa que no pasa acá. Acá las recetas son grandes, donde tú le escribes el antibiótico, cuál va a ser, cómo lo va a tomar, por cuántos días, y además de eso, las medidas generales, lo que más, o sea, lo otro que va a ir haciendo. Un pedacito de hoja donde tú le escribes el método al paciente. Entonces uno está adaptado a hacer una receta y un método. Acá no, aquí en la misma receta tú escribes todo. Pero a veces a los mexicanos tú no tienes que escribir la receta todo. Ellos te captan con simplemente tú darle las indicaciones. Y eso me encantó, la verdad. Porque tú decirle y no tener que pasar el trabajo de escribirlo, me gustó. Aunque es un trabajo sencillo, que no cuesta nada, pero bueno, me llamó la atención. Otros choques. Ahí sí es un choque. Para mí es un choque porque es algo que me choca, literalmente, es algo que me molesta. Que he visto en México que se usa mucho antibiótico para una simple gripa. O sea, mucho antibiótico, por cualquier cosa. Miren, en Cuba no es que no sé si es la escasez que hay, que muchas personas se limitan a usar el antibiótico, a no ser que de verdad crean, que lo requieran, o esperan a las indicaciones del médico para tomarse un antibiótico. Acá, como hay diferentes tipos de antibióticos, en cualquier farmacia está repleta, quizás muchos pacientes llegan a automedicarse, o el mismo médico que los atiende les manda antibióticos, o pues, como a veces, quizás ya no, antes era por una receta médica. No, disculpen, no requerías una receta médica, tú podías llegar y comprar tu medicamento, como los hay tantos. En Cuba no, en Cuba cualquier medicamento que vayas a comprar, bueno, alguno que otro, que no son muy peligrosos, como ácido fólico, alguna que otra vitamina, las puedes comprar sin receta, cuando hay, me refiero cuando hay. Los otros, paracetamol, ibuprofeno, lo que haya, eso lo puedes hacer con receta médica, sí o sí. Acá no, acá solo requiere receta médica, los que son ansiolíticos, o sea, los que trabajan a nivel del sistema nervioso central, que muchas veces se usan para dormir, igual que en Cuba, y además de eso los antibióticos. En Cuba, acá en México, independientemente de que tienes que hacerle una receta al paciente para darle un antibiótico, para indicárselo, se usa mucho antibiótico, a veces mal prescrito por los médicos. No les puedo explicar la cantidad de pacientes que han venido de otros médicos, de otros que trabajan, no sé, quizás en similares. No estoy queriendo decir que sean los de similares, rectifico porque sé que hay algunos que malinterpretan acá las cosas y no es el objetivo del video. Lo que estoy mostrándoles o lo que estoy diciéndoles es que me choca la cantidad de antibióticos que toman acá en México. Y eso no es bueno. Existe algo que se llama resistencia antimicrobiana, o sea, que cuando tú le indicas mucho a los pacientes o toman, porque ellos creen que se lo puedan tomar, antibióticos sin prescripción médica o sin necesidad, eso puede hacer que tu cuerpo se vaya adaptando y a la hora de tener una bacteria, un virus o lo que tenga, no se sepa responder bien cuando de verdad requieras un tratamiento antibiótico, como por ejemplo enfermedades que lo provoquen bacterias. Entonces, estuve leyendo un artículo que hablaba algo de que en 2019 México, alrededor de 5 millones de personas, disculpen, estoy dando la cifra mal, 3 millones de personas, como en 2019, sufrieron resistencia antimicrobiana. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas pasaron trabajo quizás para matar una bacteria que requería antibióticos. ¿Por qué? Porque por una simple gripa tomaban antibióticos. Miren, eso a mí me choca, porque les pongo un ejemplo sencillo, una anécdota que tuvo, un chisme, vamos a decirle así. Los otros días en Cuba, como mismo hubo acá, un alza como en enero por ahí, de enfermedades diarreicas. Es algo viral, parecía. Bueno, se veía porque duraban 2 o 3 días los síntomas y ya no tenía sangre la popó ni cosas así. Y mi padre me llama porque mi sobrinito tenía diarreíta, pero tenía vómitos. Entonces estaba malito, andaba con el virus. Eso hizo que él estuviera un poco deshidratado. Le dije, lo que lleva es hidratación. Vino otro médico, mayorcito ya, y el médico mayor, en Cuba los médicos mayores, a veces uno piensa que saben más o que tienen más experiencia, pero a veces muchos no utilizan la experiencia a favor de ellos. Al contrario, se quedan con lo que aprendieron y no quieren aprender más. Bueno, le dijo que es una infección y que tenía que darle osufaprin o que se usa mucho mandar
metronidazol en Cuba para una diarrea. ¿Tienes diarrea? Toma metronidazol, que eso te lo corta rápido. Eso está mal, porque si la diarrea es viral, usted va a tener diarrea 3 días y va a estar tomando antibióticos acabándote con tu flora intestinal. Y entonces en Cuba los médicos viejos tienden a hacer mucho eso, indicarte metronidazol o sulfaprim cuando tienes diarrea desde el primer día. Y viene el médico y le dice, eso es una infección, mándale sulfaprim. Lo único que le dije a mi padre fue, si tú le das el sulfaprim, tú dáselo, pero es tu responsabilidad, pero a mí no me llames más. Mi padre me dijo, ¿por qué te pones molesto? Digo, porque yo te estoy diciendo que es algo viral, que solo es tratar los síntomas, la deshidratación, el dolorcito, la diarrea o los vómitos, tratarlo con el medicamento para ese síntoma y ya. ¿Por qué vas a buscar otro médico que te va a indicar un tratamiento mal? Bueno, conclusiones. Al final mi padre me hizo caso, llevaron al niño al hospital, lo hidrataron, gracias a Dios vi hidratación, y el niño mejoró, que fue increíble. No hubo necesidad de darle antibiótico. En 2 días su diarrea desaparecía. ¿Qué les quiero decir con esto? Acá lo he visto mucho, es que ven una diarrea, tienes infección en el estómago, te vamos a mandar antibiótico. Gripa, primer día de gripa, que tiene catarrito, o sea, se le ve la agüita por la nariz y le dio fiebrecita, a veces 37, que es una febrícola, 37,5, que no llega a ser fiebre, pero tampoco la temperatura normal del cuerpo. O tiene un 38, ya, primera fiebre, ceftriaxona, un bulbo intramuscular por 3 días. Eso está mal. Y eso a mí me choca. Los otros días tuve una paciente y le di la consulta gratis. Le dije, mire, ¿quién le mandó esto? No, fue la doctora. De hecho, específicamente, no me acuerdo dónde había sido. Bueno, no importa. La doctora me la revisó y me dijo que tenía infección. Y cuando ves la impresión diagnóstica, dice infección, no, disculpen, fiebre de origen no especificado. Si tienes una fiebre de origen no especificado, que todavía no es focalizado, pero tiene manifestaciones catarrales, ¿qué haces mandando el antibiótico? Si ni le has indicado ni laboratorios, nada, y aunque no le indique el laboratorio, espera que evolucione, tienes 72 horas para evolucionar a ese paciente. No, le mandó la ceftriaxona, le dije, mira, yo no te lo engancho, porque eso es responsabilidad mía. Yo mismo te estaría matando a tu hija, independientemente que otra doctora fue quien te lo indicó. Y eso no me gusta. Le expliqué a la paciente lo que tenía que hacer, tratar con medidas generales, porque era algo viral. La paciente me lo agradeció en el alma y le dije, no, no me debes nada. Váyase, cuida a su hija y solo mantenga y observe sus signos de alarma. Pero eso es algo que me choca acá en México. Otro punto que me impresionó, es que si usted es un mal médico, ya sea en Cuba, en España, en Rusia, donde usted esté, créeme que los pacientes se van a dar cuenta. Acá en México no es la excepción. ¿Qué pasa? En Cuba la gente es muy directa. Tendemos a hacer, si usted es bruto, la gente te dice, tú eres bruto, tú no sabes. Te lo dice así. O ellos mismos lo dicen entre ellos. Entonces, en Cuba la gente emite su criterio, pero como son pueblos pequeños, por lo menos donde yo estaba, ya todos saben, o sea, todo el mundo se conoce y conocen a los médicos. Entonces, muchos emiten su criterio y dicen, no, fulano es el que sabe. No, con fulana, no vayas con esa, que esa es bruta. Así mismo te dicen. O sea, eso, la gente emite su propio criterio, por un criterio muy chocante, muy duro, y tiene que tener una coraza bastante fuerte porque emiten criterios así. Acá en México es igual, pero no son tan crudos. Viene un paciente y cuando ellos ven que no les gusta tu tratamiento o que no les resultó o que no les gustó cómo los trataste, ellos se van, pero con ese paciente tú no lo vuelves a ver más. Yo siempre le he dicho a los barberos, me recuerdo una vez me peleé con uno, o sea, me corté el pelo con uno y a la otra semana me vio regresar y me dijo, ¿te gustó el corte? Y le dije, te voy a decir algo, los barberos yo a veces los comparo con nosotros los médicos. Si le haces un buen trabajo, un buen trato al paciente, o sea, al cliente en tu caso, y el cliente vuelve, significa que le gustó tu trato, le gustó lo que le hiciste y le resultó, en el caso mío, el tratamiento. Por tanto, si tú ves que el cliente te vuelve, usted hizo bien su trabajo. Y cuando tú ves entonces que un paciente vuelve a buscarte, significa que hiciste bien tu trabajo. Y entonces cuando ves que otros vienen por sugerencia de aquel, usted está haciendo bien su trabajo. Entonces cuando tú ves que los pacientes no vienen más, o es un despreocupado, o quizás porque también los he tenido, no, ya yo resolví, no estoy enfermo, porque a veces también hay que ahorrar esto, ¿no? Y entonces muchos no vienen, no es porque seas mal médico, disculpen, sino también porque hay que ahorrar y si ya no estoy enfermo, ¿para qué voy a estar arriba del médico? Pero las personas emiten su criterio diferente, pero las dos, eso sí es algo que en eso nos parecemos, que los cubanos sean un poco más directos y más quizás fuertes con ese tema, pero los dos emiten su criterio, o sea, los mexicanos también. Y te vas a dar cuenta porque ellos, por ejemplo, el vecino le dice, oye, mira, vete con aquel, o vete a esta clínica que son muy buenos, o a la familiar se lo dice, oye, mira, vete a aquel médico, a aquella clínica que es buena. Sin embargo, en Cuba no, eso es todo el mundo, oye, no vayas con fulano que ese es bruto. Y eso es algo que es muy diferente acá, pero al final a donde quiero llegar es que ambas
nacionalidades emiten su criterio en dependencia del médico. Unos más crudos que otros, los cubanos, y otros un poquito más decentes, vamos a decirlo así, que serían los mexicanos. Otro aspecto, no voy a decirle choque, otro aspecto que me encantó acá de trabajar en México es que, como lo hablé en el video pasado, la semana pasada, el jueves que salió, yo dije que quizás, no sé si es la alimentación que tienen los mexicanos, pero son una raza bastante fuerte. Y acá en este aspecto se comprueba que realmente son bastante fuertes. Les explico. Miren, cuando yo tengo pacientes acá, que los he tenido bastantes mexicanos, no aquí en Cancún, me refiero allá en Tamaulipas incluso, la mayoría de los pacientes tú le preguntabas, ¿alérgico a algún medicamento? Miren, de que había un alérgico, que había otro, y era algún medicamento que ellos creían que una vez le habían hecho alergia, o sea, no estaban ni seguros, pero era uno que otro, y a uno o dos medicamentos. Si ustedes van a Cuba y si alguno de ustedes me está viendo y es médico mexicano y algún día te toca trabajar en Cuba, te vas a jalar los pelos. Estos pelitos que tienes acá te los vas a jalar porque no vas a saber cómo desenvolverte con un paciente que es alérgico a casi todo. Nos ha tocado pacientes, a mí a veces me han traído listas, que sea la metoclopramida, que sea todos los antiinflamatorios, no esteroideo, ibuprofeno, naproxeno, no sé qué más, no sé qué más, no sé qué más. Además de eso tiene antibióticos a la clindamicina, y tú dices, Dios mío, ¿y contigo qué hago? Ese es el peor terror que le tenemos los médicos a un paciente, que sea alérgico a tantas cosas. Y en Cuba es frecuente la alergia a medicamentos, sobre todo a las penicilinas, es una de las alergias más frecuentes. Sin embargo, acá he tenido alguno que otro alérgico a la penicilina, pero ni tanto. O sea, los mexicanos, no sé si es su raza, no sé qué es, quizás digamos su genética, que son fuertes, pero rara vez hay algún alérgico a medicamentos. Y eso es algo encantador porque nosotros podemos mandar tratamiento sin problema y sin riesgo. Sin embargo, en Cuba no te pasa. Así que si médico mexicano me estás viendo, si vas a Cuba, árate los pelos. Otra cosa que he observado acá en México es con respecto a los laboratorios. Mire, en Cuba quizás la misma escasez, a veces de la misma energía, que no se puedan hacer los rayos X televisados, que a veces se hacen, que solamente tienes que llevar el celular y ahí te pasan la imagen. En Cuba quizás el mismo déficit de energía hace entonces que esas plaquitas, que es como se les conoce, o rayos X, no se le pueda realizar al paciente. Entonces a veces emitimos criterios médicos sin tener un laboratorio que respalde eso, o sea, un complementario, como el nombre lo dice, complementa lo que ya tú estás pensando, o sea, lo apoya. Entonces en Cuba a veces nos tenemos de usar laboratorios y usar más la clínica. Entonces, ¿por qué? Porque en Cuba quizás las enfermedades ya están más que estudiadas y ya más o menos funcionan en esa base, ¿no? Pero hay algo en medicina que se llama anamnesis y una, digamos, entrevista que tú le haces al paciente donde le tiendes a preguntar desde hasta, incluido dónde trabaja, dónde vive, en qué condiciones lo hace. Bueno, ¿por qué les digo esto? Les cuento un chisme. Cuando yo trabajé en Tamaulipas, yo tuve un paciente que me llaman para que fuera a verlo a su casita, tenía fiebre, se sentía muy mal, decaído, la diabetes mandada, sinónimo entonces de que su infección, tenía alguna infección que le estaba descompensando su diabetes, es común en el diabético. Conclusiones, voy a ver el señor, para mí tenía una bronconeumonía porque tenía crepitantes en todo su pulmón, o sea, en la mitad para abajo de los dos pulmones. Yo dije, esto es una bronconeumonía, vamos a empezar con el antibiótico, pero como quiera que sea, te voy a indicar complementario. Le indico los complementarios, el señor se hace rayos X, cuando me mandan el rayos X, el hombre tenía una bronconeumonía en efecto, pero ¿qué tenía? Una bronconeumonía provocada por un hongo. Pero ¿cómo supimos lo del hongo? Por un ataque que se hizo. O sea, en México me ha demostrado lo poco que llevo viviendo acá, el tiempo que trabajé con los mexicanos, sobre todo con la mexicana que trabajé, que le agradezco mucho porque me enseñó bastante y yo se lo agradezco porque siempre estuve abierto a escuchar nuevas opiniones y consejos de su parte porque ella es mexicana y trabaja acá y sabe cómo se mueve acá, o sea, las patologías, los principales tratamientos. Y ella siempre me decía, indica laboratorios. Yo le decía, es que en Cuba estamos adaptados a, o sea, examinar al paciente, preguntarle y ya dar un diagnóstico y mandar tratamiento. Y yo, sí, eso es en Cuba, pero ¿por qué no mandan laboratorio? Bueno, porque a veces no hay. Y me dijo, entonces, acá sí hay, indícalos, porque el día que uno de esos tratamientos tú pongas pensando que es esto y no lo sea, te hacen una demanda y te vas a complicar simplemente por no indicar un laboratorio. Usa los medios, ahí lo tienes. Y yo siempre le hacía caso y cogí en efecto sus palabras, las tomaba. Y le indico el laboratorio, el hombre tuvo una bronconeumonía, como yo estaba pensando, pero por micosis. O sea, que el antibiótico se lo mantuvieron, pero le agregaron otro tipo de tratamiento, que es antiviral.
En este caso, me recuerdo que era la ciclovir, no recuerdo, eran bulbos, muy costoso el tratamiento. Pero si el hombre no se llega a hacer el laboratorio y vemos las características de esa bronconeumonía en ese rayos X, no se le hubiese indicado un ataque y entonces nunca hubiésemos descubierto el tipo de bronconeumonía que tenía el señor. Entonces, ¿qué me ha enseñado México? Que a diferencia de Cuba, acá hay que indicar laboratorios. Hubo un comentario en el video pasado que decían es que ya los médicos no los hacen como antes, porque los de antes nada más simplemente con examinarte ya te diagnosticaban. Sí, pero como mismo la medicina va evolucionando, también evolucionan las enfermedades y evolucionan los patógenos, o sea, lo que provoca las enfermedades. Entonces tú no te puedes quedar con lo de antes, porque muchos de esos, digamos así, bichitos o patógenos que están provocando las enfermedades hoy en día no son ni la mitad de los que eran antes. Ya han evolucionado y han provocado resistencia. Entonces yo no te puedo decir, tú tienes una bronconeumonía, vamos a poner tratamiento, porque eso es lo que yo estudiaba. La medicina, como mismo evoluciona, también evolucionan las enfermedades y la forma de presentarse en los pacientes. Y eso me quedó de experiencia. Y agradezco, siempre lo digo, haber venido a este país, porque eso lo aprendí aquí. Usa el complementario, lo tienes, úsalo. No pienses que estás en Cuba. En Cuba no se puede y estamos limitados porque no se puede. Pero acá no es Cuba. Úsalo porque eso te puede salvar a ti en un futuro de cometer una iatrogenia médica. Y ya por último, para finalizar, el último tema que les quiero hablar es la sorpresa que yo me llevé al venir y chocar con el sistema de salud en México. En Cuba, por si no lo saben, el sistema de salud en Cuba es único, es gratuito. Disculpen, es gratuito, es único, un sistema de salud que se llama así, Salud Pública de Cuba, donde el Estado es quien controla a todos los médicos, enfermeras, fisioterapeutas, o sea, todo personal de salud es controlado por el Estado. No existe lo particular. De hecho, si yo trabajo particular en Cuba, que eso no existe, eso me acaba esta cárcel, eso es penalizado. En Cuba es ilegal trabajar particular. Usted tiene que trabajar por el Estado, obligatoriamente. Si no quieres trabajar con el salario que te da el Estado, que no te da para nada, entonces, ¿qué te dicen? Pues vete, pide la baja. Entonces tienes que pedir a veces la baja. Y vas a ver muchos médicos, se hicieron memes de que si, por ejemplo, usted está enfermo, le duele el pecho, no vayas a un centro de salud, no vayas a un médico. Vete a la Paladar más cerca, porque en las Paladar, o sea, restaurantes, que es como se dice muchas veces a Paladar en Cuba, a los restaurantes más cercanos, llégate, que allí vas a encontrar una pila de médicos, incluso cardiólogos, que te pueden atender fácilmente y no tienes que llegarte al servicio de atención médica al hospital. El cardiólogo te va a atender. Ahí en un restaurante simplemente cuando vayas. O sea, haces dos funciones. Come y aparte de eso el médico te atiende. Porque muchos médicos piden la baja, o sea, dejan de trabajar para irse a donde pueden ganar mejor. Porque como les dije, la economía nos afecta a todos. Y a la hora de la verdad, a la hora de que se esconde el sol, todos vamos a comer a la mesa, todos vamos con la familia y necesitamos esto para poder comprar los alimentos. Bueno, conclusiones. Lo que me sorprendió fue que ver la cantidad de oportunidades de trabajo que existen acá para los médicos en México. En Cuba no, en Cuba usted se gradúa, inmediatamente en la universidad te dan tu título médico y te dan tu registro profesional, pero con el registro profesional te dan un cuño que acá le dicen un sellito, como un sellito, que es donde está tu registro profesional. Pero allá en Cuba se llama la cédula. No, disculpen, acá se llama cédula, en Cuba registro profesional. Un número. Entonces, para darte el sellito, que es como nosotros le decimos cuño, para que cuando termines de escribir la receta o algún método, usted ponga su sellito, como su marca personal, ¿no? Entonces, eso puedes echarte a 3 meses para que te den ese sellito. Pero eso no significa que tú tienes que esperar los 3 meses para trabajar. Usted se graduó ahora en julio, hicimos la graduación, la fiesta de final de curso, donde te dan tu diploma, tu título, tu padre te lo da, y después de eso, en septiembre, empiezas a trabajar en un centro de salud, donde hayas pedido, donde haga falta. O sea, tienes una plaza garantizada. Cosa que en México no. Yo pensé que los médicos mexicanos, una vez que se graduaran, de su 5º o 6º año, creo, no sé, ellos, porque en Cuba son 6 años, disculpen, en Cuba son 6 años. Y después de eso, sí es 3 o 4 años más en dependencia de la especialidad que vayas a hacer. O sea, yo estudié 9 porque me eché 6 de carrera y después 3 de la especialidad en medicina familiar. Acá ellos se echan 5 y creo que el 6º es como servicio social, trabajando en algún hospital o algo. Bueno, yo pensé que cuando ellos se graduaban, ya le daban su título y aparte de eso, su cédula y aparte de eso se ponían a trabajar. No, ellos creo que tienen que pagar por el título, tienen que pagar por la cédula. Yo dije, mira, en mi país no nos pasa eso. Algo bueno que tenemos. Y entonces lo que me sorprende es que una vez que ellos tengan su título, que una vez que tengan su cédula, ellos pueden trabajar de la forma que ellos quieran. O trabajar en una farmacia adyacente a un consultorio, o trabajar por similares, que son consultorios que existen acá en México, o trabajar para farmacias, como por ejemplo Guadalajara, que tienen consultorios al lado.
miles de farmacias existen y miles de posibilidades. O trabajar en salud laboral, cosas así, que es trabajar en empresas donde hay personas laborando y tú te vas a encargar de hacerle chequeos periódicos a esos trabajadores y cosas así. Pero además de eso, puedes trabajar por el Estado, el IMSS, Bienestar, y si quieres además ganarte un dinero extra, trabajas por el Estado y aparte de eso trabajas particular. O sea, son muchas las posibilidades que tiene un médico en México de salir adelante y de ganar un buen sueldo, si te lo propones y si lo haces. En Cuba es solo por el Estado, nada más. Entonces me sorprendió la cantidad de posibilidades que tienen los médicos acá y además de eso, que una vez que se gradúan, ellos no salen directo a trabajar. Ellos tienen que esperar a veces hasta meses para que los reubiquen o para que le den alguna plaza. Y eso me dejó a mí, o sea, yo dije, ¿what? O sea, eso nos chocó. Porque acá son varios sistemas de salud, imagino. Allá no, allá es uno solito. Todos nos reímos por el mismo. De hecho, hay un meme que dice, yo no soy, te ponen propiedad, soltero, casado o del MINSAP. Y los médicos, la mayoría, ¿cuál tienen que marcar? MINSAP, Ministerio de la Salud Pública en Cuba. Nosotros pertenecemos al MINSAP. No pertenecemos ni somos solteros ni somos casados. MINSAP. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado este tipo de temas. Como muchos me dijeron, debería hacer más contenido de este tipo. Pues aquí se los estoy exponiendo. Gracias a todos esos que llegaron hasta el final. Si les gustó, como siempre les digo, suscríbanse, toquen la campanita hasta que les salga el letrerito de las 4 palabritas y tocan donde dice todas para que todas las notificaciones les lleguen. Suscribirse no cuesta nada. Si quieren y les interesa y les gustó, pues suscríbanse. Si no, no pasa nada. Nos vemos en un próximo video que sería para el jueves que viene o para la semana que viene. ¿Ok? Chaito, chaito. Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall and